venció el pecado, venció a la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Y es solo por la gracia de Dios, solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Gracias, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria es quien gobierna con su justicia y esplendorosa es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Levante su voz fuerte. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor. Sí, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Gracias, Señor. Levante su voz. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Por lo que hiciste, solo por gracia, Dios. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo.
que usted se encuentre bien bendecido en este día que es glorioso. Y digo glorioso, ¿sabe por qué? Porque es el día del Señor. Bueno, todos los días son del Señor, pero este es un día glorioso porque en todos los hogares, en todos los lugares donde hay creyentes que nos reunimos para glorificar y adorar el nombre del Señor. Y por eso es glorioso, porque estamos delante del Señor como un solo hombre, su cuerpo, la iglesia. Estamos delante de Él adorando y postrándonos y glorificando el nombre del Señor. Y espero y deseo, hermano, que usted se encuentre así, en esa misma actitud. Y si no, le invito a que nos unamos a ese propósito de este día, de glorificar el nombre del Señor. Para lo cual le invito a que iniciemos glorificando el nombre del Señor leyendo una porción de la Escritura. Una porción de la Escritura donde el salmista, es el Salmo 25, versículo 8, vamos a leer del 8 al 15, donde el salmista implora el nombre del Señor y pide guía, pide dirección. Le invito a que usted me acompañe con su Biblia en el Salmo número 25. Vamos a leer esta porción del versículo 8 al 15. Espero que usted tenga una Biblia ahí a la mano. Si no, vaya inmediatamente por ella, busque su Biblia y vaya conmigo y acompáñeme a leer esta porción de la Escritura que dice así. Salmo capítulo 25, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Qué hermosas palabras eleva este salmista a nuestro gran y misericordioso Señor. Hermanos, yo le invito a que usted nos pongamos en una actitud de oración y pidamos al Señor que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos enseñe, que sea Él el que nos lleve a cómo adorarle, a cómo rendir nuestros corazones delante de Él. Y vamos a orar, y por lo mientras estamos en la oración, le voy a pedir a nuestro hermano Beto, a nuestra hermana Susana, si pueden ocupar sus lugares para después de orar, elevar nuestros cantos al Señor. Le invito a orar, oremos. Amado Dios, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti. Gracias, Padre, porque eres un Dios misericordioso y bondadoso con nosotros, bondadoso con tu pueblo. Gracias porque por tu gracia estamos aquí, Señor, adorándote, magnificando tu nombre, dándote gracias por lo bueno que tú eres y por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor. Esperamos y deseamos, Padre, que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija, que sea Él, Dios, el Espíritu Santo, quien nos lleve a rendirnos delante de ti, a rendir nuestro corazón en humillación, en adoración, en devoción completa delante de ti, para contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo y a la vez recibir la gran bendición de ser transformados por esa gloria, por la gloria que se manifiesta en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, pues dejo el lugar a nuestro hermano Beto y nuestra hermana Susi para poder cantar al Señor. Muy buenos días, y queremos alabar esta mañana a nuestro Dios juntos, y un hermoso himno que dice: me dice el Salvador. Me dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo de vida en mí, todo cuanto has menester.
Y hace un par de domingos entonamos un canto que dice Dios imparable. Le invito desde casa a unir su voz esta mañana para adorar a nuestro Dios. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Una vez más. Eres. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposibles,
confiamos en un Dios que es todopoderoso, que es incomparable. No hay nada a lo que podamos semejarlo. Él es infinito, Él es todopoderoso, todo lo sabe. Y también Él conoce la circunstancia particular que cada uno de nosotros está pasando. Y podemos confiar en eso. Que Él es grande y a la vez pues ve nuestra condición de hombre y puede ser un Dios cercano a nosotros. Te invito a confiar en eso y adorarle esta mañana a nuestro Dios. Dios, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
Pues gracias al Señor por esta alabanza. Y precisamente ahorita que estábamos escuchando o entonando estos cantos, se me vino a la mente un pasaje que quisiera compartir con usted en cuanto a los sacrificios que nosotros debemos de ofrecer al Señor. Y es allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en versículo 12, dice así, lo voy a leer en una versión actual que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice: por lo cual Jesús también sufrió la muerte fuera de la ciudad para purificar a su pueblo con su propia sangre. Vayamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y aceptemos la misma humillación que Jesús soportó. Aquí en la tierra no tenemos un hogar permanente porque esperamos la ciudad venidera. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza de labios, la alabanza de los labios que proclaman su nombre. No se olviden de hacer el bien a los demás, ni de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¡Qué magnífico! El Señor Jesucristo nos redime para precisamente juntamente con Él ofrecer sacrificios de alabanza, de labios, pero labios que proceden de un corazón limpio por la sangre de Él. Y también nos capacita para ayudar a otros de manera genuina. Y esos son los sacrificios, hermanos, que debemos de ofrecer diariamente delante del Señor. Bueno, ya sin más preámbulos y sin más que decir otras palabras, pues preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Esta es una forma por la cual también nosotros adoramos al Señor, escuchando su voluntad y, como dice la misma palabra, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Para lo cual le voy a invitar a nuestro hermano Omar, pastor de jóvenes de nuestra iglesia, a que tome el púlpito y escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros. Muy buenos días o tardes, hermanos. Es un gusto de nuevo estar con ustedes aquí, por lo menos de vía electrónico. Y en realidad un poco triste también, porque deseamos, y yo creo que ustedes también, el hecho de estar juntos adorando al Señor, y a lo mejor no físicamente no estamos juntos por la contingencia, pero sí juntos o unidos en el Señor, y eso es importante también. Vamos a orar. Padre, yo te ruego hoy en este día, mi Señor, que podamos ser enseñados por tu Santo Espíritu, y como decía nuestro pastor Uriel, no solamente oír, sino en verdad poner en práctica lo que tú nos mandas, nos enseñas en tu palabra con consuelo, con gracia, mi Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú tienes hoy para nosotros, y en verdad que esto infunda nuestra mente a obedecerte, a glorificarte, a adorarte, mi Señor. No solamente de labios, sino con un corazón íntegro, con un corazón puro, con un corazón que lucha cada día por agradarte, por glorificar, por engrandecer tu nombre sobre nuestras vidas y en esta tierra. Te lo rogamos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado continuando con los temas o el tema del Espíritu Santo. Y en lo particular, hoy en este domingo, quisimos hablar, el tema tocó el sello del Espíritu Santo. Y es un tema tal vez muy básico, tal vez muy poco explicado, pero es todo lo contrario. Es un tema profundo, al igual que todos los temas que hay en la Biblia. Pero no solamente también es un tema básico, sino que nos llama realmente a vivirlo en la práctica. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? Y bueno, siempre decimos que qué es, pero más bien el pasaje clave de este tema nos llama con qué es. Y vamos a darle lectura ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ahí en capítulo 1, desde el verso 13. Dice:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la palabra de verdad, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y bueno, ese es el pasaje clave, como yo decía, de este tema. Pero en lo particular, en este tema, nos llama a realmente ser o estar conscientes de lo que implica. ¿Qué implica estar sellados con el Espíritu Santo? Bueno, el sello tiene muchas connotaciones. Y una de ellas, por ejemplo, es asegurar, autenticar, garantizar, identificar, legalizar, identificar, oficializar. Y tiene el contexto de tener seguridad, que algo sea auténtico, algo que es marcado como propiedad con autoridad. Entonces, si decimos que somos sellados por el Espíritu de Dios y que el mismo sello de Dios es Dios el Espíritu Santo en nuestras vidas, aquellos que creímos en Jesucristo, quiere decir, hermanos, que Él asegura sus promesas a través del Espíritu Santo. Y les explico. Antes en la antigüedad, tal vez para cartas o para documentos muy importantes y muy oficiales, se ponía un poco de cera sobre los documentos cuando se guardaban. Entonces tenían objetos o marcas o incluso anillos en donde sobre esa cera que estaba caliente aún, maleable, ponían el sello oficial. Entonces, eso quiere decir que el documento estaba guardado, que el documento era realmente, tenía autoridad y tenía que llegar salvo y seguro al destino en donde tenía que llegar. Entonces, el apóstol Pablo, teniendo eso en mente, cuando habla a los hermanos de este lugar, habla que realmente nosotros somos sellados por Dios el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Bueno, en este capítulo, o en el contexto de este capítulo, habla sobre la obra de Dios en la salvación del creyente, ya planificada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por lo tanto, dice que Él ha hecho una promesa de darnos vida eterna y estar con Él algún día. Pero como en un acto oficial de juramento, el apóstol Pablo ve este sello de propiedad, este sello que asegura que lo que Jesucristo dijo acerca de su salvación cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en su persona, hay una garantía. Por ejemplo, es como si tuviésemos, y a lo mejor es un ejemplo muy, muy burdo que realmente ejemplifica, pero no da al traste, no da bien, porque es algo más inmenso de lo que hablamos. Es como cuando tenemos un trato de una casa, entonces ya dimos el dinero y la casa está en otro lugar muy lejos de nosotros, pero ya nos dieron las escrituras de esa casa. Entonces, aunque no tengamos esa casa o no estemos ahí, en ese lugar tenemos las escrituras de esa casa que ya dice que es nuestra propiedad. O, por ejemplo, el carro. El carro tal vez está guardado en un garage de alguien lejos, pero ya nos dieron las llaves del carro. Entonces, justamente, el apóstol Pablo, remontando a lo que se vive en ese contexto, es que hay un sello sobre nuestras vidas, los que hemos creído en Jesucristo. Y ese sello es Dios, el Espíritu Santo. Y a veces lo confundimos mucho porque decimos el sello del Espíritu Santo, cuando en realidad el sello es Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, eso nos da, en verdad, hermanos, mucha paz en nuestras vidas. Tiene muchas implicaciones. La primera implicación, hermanos, de ser sellados con el Espíritu Santo es que el depósito de nuestra fe está seguro. Hay muchos hermanos que viven día a día con el temor, con un terror al ser despreciados por la gracia del Señor. Al algún día pecar demasiado, algún día caer en un pecado muy escandaloso o muy grave
y pensar que su salvación la han perdido. Pensar que Dios está enojado y Dios está airado con ellos y entonces ellos pierden su salvación. Ellos se cuidan de guardar su salvación como algo que ellos obtienen y algo que depende de ellos. Cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios nos enseña que realmente no es así. ¿Y cuál es la garantía, hermanos? Que cuando el Señor nos movió a arrepentirnos y a creer y a depositar nuestra fe en la cruz de Cristo, a creer en la promesa de la vida eterna en Jesucristo, en este momento Dios vino a morar en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, vino a morar en nosotros. Y entonces Él puso un sello de propiedad en donde realmente no hay quien lo quite. En donde ese sello nunca se rompe. En donde ese sello guarda nuestra alma, nuestra esperanza y las promesas de Dios para que Él no las cumpla. Y sí, justamente somos salvados, pero Él también dijo que estaríamos un día con Él. Él también dijo que un día ya no batallaremos con el pecado y con nuestra carne y con el enemigo y con el mundo. Él nos iba a redimir totalmente y completamente. Y aunque es cierto, somos redimidos ahora, seguimos luchando con el pecado. Hay todavía una naturaleza pecaminosa con lo cual debemos esforzarnos en la gracia de Dios todos los días por llevar todo eso y desear, y estamos luchando por agradar a Dios en nuestras vidas, no para la salvación, pero sí, hermanos, para ser santificados diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no entendemos que Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu en la vida del creyente, viene la angustia, viene la desesperación, viene la frustración, viene la tristeza, pero también viene el miedo. Viene el miedo de tal vez un día pueda perder lo que el Señor ha hecho por mí, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad Él se asegura que por medio de ese sello tenemos la certeza de que ha de cumplir su promesa. Y esa certeza es también, hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, sigue obrando en nuestras vidas, santificándonos diariamente en un proceso continuo. Entonces, esto no nos debe llevar a ser flojos, a ser perezosos en cuanto a la santificación diaria que debemos llevar en la gracia del Señor, sino al contrario. Porque es que ya tenemos el sello de Dios el Espíritu Santo, que es Dios el Espíritu Santo, eso nos motiva a pensar y a actuar conforme a la propiedad de Dios. Somos nosotros, hermanos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos propiedad de Dios, el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso nos lleva a realmente ser santificados. Ser santificados. Miren, en ese entonces, este sello de la seguridad, por ejemplo, allí en Mateo 27, cuando ponen al Señor Jesús en la tumba, los romanos ponen un sello, lazos, y ponen un sello romano, que representaba esa seguridad, que el sello romano, y los soldados romanos iban a cuidar de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque los fariseos decían que los discípulos iban a venir de noche, iban a robar el cuerpo, y entonces iban a decir que Jesús había resucitado. Pero como nosotros conocemos y como lo dice Dios en su palabra, y como es un hecho histórico que el Señor Jesús resucitó, ese sello fue eliminado. Pero eso es lo que significa el sello. Hay una seguridad de parte del creyente que es irrompible. La promesa de Dios de la vida eterna es irrompible, hermanos. No hay nada que nos separe de la gracia de Dios. Ahí en Romanos, capítulo 8, nos habla de esto. Verso 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún,
Él que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el hecho de tener segura nuestra salvación no es porque dependa de nosotros, es porque todo depende del Señor. Él prometió algo y Él no es mentiroso. Él dice que si tú crees en su Hijo Jesucristo y te arrepientes, tendrás vida eterna. Hermanos, es suficiente con su palabra, es suficiente con lo que Él dice. Y sin embargo, como una garantía, nos pone un sello de propiedad, un sello de garantía que esa promesa no se va a romper. Cuando hacemos un trato, estrechamos la mano, la palabra de honor, la palabra de caballeros. Pero Dios es más excelso que todo eso. Él se dio a sí mismo. Y Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros para que tengamos la confianza que en verdad Él va a prometer lo que Él dijo. Ese Dios todopoderoso, quien habita en santidad, hermanos, un día vino a morar en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo recuerdo que cuando estaba en el instituto, en el seminario, en mi materia de neumatología, en mi materia del Espíritu Santo, el pastor, el maestro, nos hablaba de esto. Y nos hablaba cómo Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nuestra vida. Y recuerdo que nos sacó del salón de clases y él pidió que la composta no se tirara en varios días. Aquí en la roca, en el comedor, juntan botes grandes en donde ponen todos los restos de comida. Y ahí ponen basura, restos de comida, ponen de todo ahí. Es algo muy sucio y muy asqueroso. Entonces él pidió que lo guardaran. Entonces nos llevó al lugar en donde tenían la composta y nos retó a meter nuestra mano ahí, que nos iba a dar un premio, no recuerdo muy bien exactamente. Pero lógicamente nadie quiso, nadie de todos los alumnos que estábamos ahí, nadie quiso. Dijo, ¿por qué no meten su mano ahí? Es comida, pero estaba echada a perder, tenía moscas, no sabíamos si los gatos o los perros habían estado ahí y nadie quiso meter su mano. Y él nos explicaba esto, que un bote de composta no es nada comparado a la suciedad que hay en el corazón de un ser humano cuando se arrepiente. Y justamente Dios nos limpia de nuestro pecado a través de la sangre de Jesucristo cuando confiamos en Él y toda la obra es de Él. Pero el maestro decía que aún quedan restos de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carne. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, mora, es justamente eso, ¿no? Nuestro corazón no es nada comparado a un bote de composta en podredumbre, es mucho peor, ¿no? Y si nosotros no éramos capaces de meter nuestra mano, pero Dios, el Espíritu Santo, hermanos, vino a morar en nuestras vidas y entonces Él empieza la obra de santificación en nosotros. Y entre toda la porquería de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra insensatez, de nuestra rebeldía, Él viene todos los días y todos los días obra para que cada vez nos parezcamos más a Dios y menos a un bote de composta. Aunque realmente el bote de composta sería 1000 veces más limpio que el corazón de un creyente arrepentido. Hermanos, ¿qué nos llama esto? Cuando entendemos la obra de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo Él viene a morar en nuestros corazones, nos llama en verdad a luchar, a esforzarnos en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque hay una seguridad de que Él ha de cumplir su promesa. Él mora en nosotros. Él es el sello. Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el creador de todo el universo, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos.
El Espíritu de Cristo está en nosotros y nos promete vida eterna. Y hay seguridad. No solamente eso, también nos hace diferentes a las personas que no han creído. Somos auténticos, da un sello de autenticidad. Por ejemplo, algo que el pastor John MacArthur habla acerca de estas incidencias del sello en la antigüedad, rápidamente yéndonos al Antiguo Testamento. Ahí en Reyes nos habla que el rey Acab estaba muy triste porque no podía poseer una viña de una persona. Entonces su esposa Jezabel lo vio muy afligido. Dijo, ¿qué te pasa, rey? Dijo, pues es que quiero una viña, pero este hombre no me la quiere vender. Dijo, no te preocupes, sabemos y entendemos que esta mujer era muy mala y perversa. Entonces ella hace cartas como si fueran de el rey y agarra el anillo del rey y pone el sello sobre esas cartas. Y esas cartas decían que tenían que conspirar contra aquel hombre para que lo mataran. Entonces la gente sabía que esa autoridad del rey y el sello era auténtico. Por lo tanto tenían que hacer lo que el rey tenía que hacer. Lo que el rey tenía que decir y hacer, ellos lo tenían que cumplir. Entonces eso era auténtico, eso venía de las palabras del rey. Ahora, sabemos que esto no venía del rey, venía de su esposa, pero ella selló las cartas como si fueran de él mismo. Entonces quiere decir que hay un sello de autenticidad, hermanos. Lo que nos hace diferentes a la gente que no conoce a Cristo no es nuestra bondad y nuestra santidad. Bueno, sí nos hace diferentes, pero el mayor hecho o la mayor diferencia es que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Recuerdo también en mi clase de sectas cuando veíamos a las personas que creen en el mormonismo y cómo ellos pareciera que son más morales que muchos cristianos, que muchos creyentes, y wow, tienen vidas casi intachables, ¿no? Y cómo se esfuerzan por ser diferentes en todo sentido, cómo piensan, cómo hablan, hasta lo que comen, la disciplina de su vida al dormirse temprano, al ser muy cariñosos entre ellos, apoyarse. Y en verdad, ¿qué nos hace diferentes a ellos? Pues que tenemos al Espíritu Santo. Y aunque tristemente no nos comportábamos como Dios, el Espíritu Santo nos manda muchas veces, eso hacía la diferencia entre nosotros. Aunque también debe ser la diferencia el hecho de la santidad práctica, de la santidad progresiva en nuestras vidas. Pero hay una diferencia, somos auténticos, hijos de Dios por Dios el Espíritu Santo. También algo importante que notar, que el pastor John MacArthur dice, es que hay un sello de autoridad. Y me gustó porque todo lo remonta a partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando está la reina Esther y quiere cuidar de su pueblo, entonces ella está triste porque van a destruir a su pueblo. Entonces el rey Asuero pone un edicto en donde se iba a cuidar de ese pueblo. Nadie podía que lastimara a ese pueblo, ni nadie tenía que oprimirlo, tenían que respetar su adoración, sus leyes. Y entonces él pone el sello de su anillo. Entonces eso representaba la autoridad de ese gran rey. Nadie tenía por qué quebrantar lo que decía esa carta. Era la autoridad del rey y ahí iba su sello. Entonces, mis hermanos, cuando entendemos las implicaciones de lo que es un sello, en ese entonces, entendemos que hay seguridad, entendemos que somos auténticos por Dios el Espíritu Santo, que somos diferentes a la gente que no cree en el Señor, que también somos propiedad del Señor y que también hay una autoridad de parte del Señor cuando somos sellados por Dios el Espíritu Santo. Y eso nos mueve entonces, hermanos, a santificarnos. Ya soy cristiano, Dios el Espíritu Santo muere en mí y voy a hacer de mi vida un papalote. Y realmente no es así. Vayamos allá a Romanos de nuevo, pero un poco más adelantito, un poco más atrás, en el verso 16, desde el verso 15, dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, si vemos en este pasaje, habla de los que tienen el Espíritu de Cristo y los que no tienen el Espíritu de Cristo. Y habla de que los que tenemos el Espíritu debemos vivir por el Espíritu y ya no vivir en la carne. ¿Por qué? Porque podemos decir en verdad con toda ternura, con toda confianza, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro papá, Dios es nuestro papito, si lo queremos decir de esta manera. Por lo tanto, debemos vivir en una santificación diaria, mis hermanos. Debemos en verdad luchar con los deseos de nuestra carne. Dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, fue el Señor que nos justificó de nuestros pecados, por su Santo Espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, si tú eres un genuino creyente, vas a vivir por el Espíritu, gobernado, dirigido por Dios, el Espíritu Santo. Porque ya no quieres hacer las cosas de la carne, porque las cosas de la carne traen muerte. Y Dios nos ha traído a la vida. Para el apóstol Pablo es totalmente incongruente que siendo propiedad del Espíritu Santo queramos hacer esclavos nuevamente de nuestra carne. Y aquí hay un gran dilema. Y digo un gran dilema porque en la práctica resulta difícil. Hermanos, hay una lucha encarnizada contra nosotros mismos, contra nuestros propios deseos y anhelos. Y ahí es donde debemos depender de Dios, el Espíritu Santo. En sí, hermanos, el no matarás, el no robarás, el dirás la verdad, el no tendrás falso testimonio contra tu hermano, eso no nos justifica. Pero dice que vivimos por la ley y que debemos matar o hacer morir nuestra carne por el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué nos dirige? El Espíritu, como el sello de Dios, nos dirige justamente a Jesucristo, a la gracia de Jesucristo. Y Jesucristo nos dirige al Padre, y el Padre nuevamente nos dirige a Dios y el Espíritu Santo. De tal manera que toda la obra de la Trinidad está consciente y pendiente y obrando a favor de nuestra santificación. De tal manera, mis hermanos, si Dios, el Espíritu Santo, no descansa, Él trabaja todos los días, 365 días al año, 24 horas al día, por obrar para nuestro bien, para hacernos más semejantes a Cristo. ¿Por qué no entonces le echamos ganas al ser dirigidos al Señor? Y le digo echar ganas en el sentido que dejemos que Dios nos gobierne. Las ganas por nosotros mismos no son posibles, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en el creyente. Mis hermanos, creer en un ejercicio pasivo de nuestra santificación es una mentira. Debe ser activo, pero activo en nuestras propias personas, jamás. Activo en la gracia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué podemos decir con esto? Que cada vez que sabemos que Dios y el Espíritu Santo nos dirige a obedecerlo, entonces debemos morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone esto en nuestro corazón. Y pudiese ser que para muchos no tenga lógica. Entonces lo hago yo, lo hace Dios, es algo compartido. Mi hermano, todo lo hace Dios. Lo que a ti te toca hacer es morir a ti mismo, a tus propios deseos. Y si tú mueres y si tienes ese deseo y lo logras, es por Dios. Es por Dios. No es porque seamos muy santos, no es porque hay una bondad intrínseca en nosotros. El único bueno es Dios.
Y Él hace eso en nuestros corazones, para que en verdad deseemos la santidad de Dios en vez de esclavizarnos una y otra vez a la carne, a nuestro pecado. Tener el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, nos mueve a santificarnos. Pero también, mis hermanos, nos lleva a la paz. Nos lleva a la paz. Cuando un genuino creyente está en rebeldía, está en necedad y no ha querido dejar aspectos de su vida al Señor, que si es un verdadero creyente lo va a hacer, por las buenas o por las malas, muchos dicen, pero en realidad lo va a hacer. Dios lo va a mover a hacerlo. El pecado trae consecuencias eternas en nuestra vida, eternas en el sentido de que trae dolor, porque la eternidad ya la pasaremos con el Señor por su gracia, pero trae consecuencias el pecado en nuestras vidas. Y Dios, el Espíritu Santo, nos mueve. De decir, hey, yo soy tu dueño. Ahora tú me perteneces, ya no te perteneces más a ti. El Señor nos ha hecho libres, hermanos. Nos ha hecho libres de nosotros mismos, de nuestro pecado, del enemigo. Pero no nos ha hecho libres para esclavizarnos de nuevo de lo que nos liberó, sino para ser esclavos de Jesucristo, de su amor y de su ley. Entonces, hay paz en eso. Hay paz. Piensa, hermano, reflexiona. ¿Tú te sientes a gusto cuando sabes que no estás bien con el Señor? Cuando sabes que no estás a cuentas con el Señor. Hay una paz que es incomparable. Cuando sabemos en realidad que estamos a cuentas con nuestro Dios. Que podemos ir cualquier día, cualquier momento, a agradecerle, a adorarle. Y no con ese lamentar o con ese sentir de, no me he puesto a cuentas con el Señor. No puedo orar o quiero orar y está ese cargo de conciencia y de culpabilidad en mi corazón. Hay paz cuando hay santificación en nuestras vidas. Hay paz, hay tranquilidad, hermanos. Y es una paz que Dios pone al saber que estamos obedeciendo. No solamente eso, mis hermanos, sino que es en verdad el juramento de Dios. Dios dice que no juremos en vano, que no juremos por nada, porque nada poseemos. Todo lo creado es de Dios y nada vamos a poner por testigo. Pero si algo hace el Señor, es que Él sí es digno de hacer un juramento. Él sí es dueño de todo. Y ahí en la segunda epístola a los Corintios, nos habla de un juramento. Dice segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21. Y Él en que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El apóstol habla acerca de las promesas de Dios. A veces el significado del amén es sí y está hecho y está completo y confiamos en eso. Pero el apóstol Pablo no solamente lleva a decir el amén cuando oramos por los alimentos, no. El poder decir amén de que Cristo está en nuestros corazones y que tenemos a Dios, el Espíritu Santo, como testigo. Pero también como parte de ese juramento que ha dicho, eres mi hijo. Y hay una salvación para ti eterna. Dice, Él nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Muchas veces caemos en el error de la unción del Espíritu Santo y hacer cosas o rituales medios extraños. Pero mis hermanos, Dios ya nos ha ungido. Y esa unción es Dios, el Espíritu Santo. Y si recordamos que esa unción en el Antiguo Testamento venía para personas con trabajos especiales como los reyes o los sacerdotes o a veces hasta los profetas. Mis hermanos, no ha cambiado eso en la vida del creyente. Somos sacerdotes de Dios en esta tierra. Somos profetas no en el sentido de andar profetizando cosas futuras, no,
sino en el hecho de compartir y predicar su palabra. Somos sus hijos. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes de su pueblo. Pero para exaltarnos, no, mis hermanos, para el trabajo. Para trabajar para el reino de los cielos. Para trabajar en pro de nuestra santidad y en pro de la santidad de las personas que nos rodean. No creyendo que nosotros expiramos por ósmosis inversa santidad, sino animando, consolando por medio de la palabra del Señor a ser más santos. Más santos. No somos perfectos, hermanos, pero sí somos perfectibles. En verdad estamos en un proceso de asemejarnos más al Señor Jesucristo. Dios y el Espíritu Santo son las arras. Es la firma en el papel en nuestros corazones. Y a lo mejor suena burdo o muy ridículo. Pero en verdad hay un precio que se pagó y fue la sangre de Jesucristo. Por lo cual nos debe llenar de motivación santa y pura e íntegra el saber que Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto debemos dejar guiarnos por Él. ¿Qué aspectos de nuestra vida debemos dejar más en control de Dios y el Espíritu Santo? Tal vez los sentimientos, tal vez esas emociones, que mucha tristeza o mucho enojo, o tal vez la ira, o tal vez la falta de dominio propio. El pastor Uriel nos compartía la semana pasada esto del dominio propio, que es vital para la vida del creyente. Hermanos, somos ahora la propiedad del Señor. Hay una seguridad fidedigna, digna de confianza, que es Dios el Espíritu Santo obrando en nosotros. A veces pensamos que ese testimonio de Dios el Espíritu Santo obrando a nuestro testimonio, el que tenemos vida, es esta fiel creencia de soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Y lo creemos. Pero si usted se lo repite a una persona que no cree en Jesucristo, que es salvo por Jesucristo, no va a creer. Créeme, he visto personas endemoniadas profesando ser cristianas y no lo son. ¿Cuál es el testimonio de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas? El hecho de que somos transformados cada día por su gracia. De que cada día luchamos contra el pecado. De que en verdad hay un malestar espiritual por haber ofendido y defraudado la confianza de Dios en nuestras vidas. Defraudado su gracia, su perdón y su misericordia. Es el verdadero testimonio de Dios, el Espíritu Santo. Una voz mística que nos dice, eres salvo. No, mis hermanos. Toda la primera epístola del apóstol Juan nos llama a que si en verdad somos hijos de Dios, se va a vivir en la práctica. Y no estoy diciendo que no pequemos, estoy diciendo que nos santificamos. ¿Qué nos santificamos? Mis hermanos, cuando pensemos en el sello de Dios en nuestras vidas, tengamos bien en cuenta que es Dios el Espíritu Santo. Él es el sello. Él es el sello, la seguridad de que Él en verdad nos va a prometer lo que Él dijo, de que hay un sello de autenticidad. Somos diferentes de aquellos del mundo porque tenemos a Dios el Espíritu Santo, de que somos de su propiedad, de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Dios el Espíritu Santo, de que ya no está en juego lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo deseo, sino lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios desea para nosotros. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos dirigidos por Dios el Espíritu Santo y glorifiquemos así a Dios. De que hay una autoridad, la autoridad de Dios de que somos hechos hijos suyos por medio de la fe en Jesucristo. Y esta fe no vino por nuestra inteligencia, esta fe no vino por nuestra bondad o porque seamos muy pecadores. Esta fe vino por la gracia de Dios en nuestras vidas, por Dios el Espíritu Santo. Una obra total y completamente de Él, en donde el ser humano lo único que aporta es pecado. Y el pecado no salva, sino la gracia del Señor. La gracia del Señor. También que tenemos una garantía. Hay un juramento de por medio, y es la palabra del Señor hablando en nuestras vidas. Ya que hay un testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, a nuestro espíritu, de que todos los días somos santificados
en un proceso constante, en un proceso en donde caemos, en un proceso en donde luchamos todos los días con nuestro pecado, donde luchamos todos los días por glorificar a Dios en nuestros corazones. Cada vez que pienses esto, mi hermano, piensa en las implicaciones que tiene que Dios nos haya sellado con su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga, hermano. Bueno, pues gracias al Señor por su palabra, mis hermanos. Esperamos y deseamos que Dios haya hablado en esta ocasión a través de su palabra. Permítame, estoy tratando de desbloquear mi celular porque ahí estoy leyendo en el grupo de oración que gracias a Dios, gracias solamente a Él, nuestro hermano Eduardo López compartía en la semana que su mamá, la hermana Berta Mariscal, fue internada, fue hospitalizada, pero aquí el día de ayer nos está anunciando que ya fue dada de alta, gracias al Señor, gracias a Dios por eso. Seguimos orando por la salud de nuestra hermana Berta Mariscal. No tenemos la bendición de conocerle, pero esperamos y deseamos que algún día vamos a poder tener comunión más directa con ella. Y pues hermano Eduardo, Lalo, también deseamos que Lupita, tu esposa, esté bien en su embarazo, y estamos esperando ya también el alumbramiento de este nuevo miembro de tu familia, pero también esperamos que sea miembro de la familia de Dios. Oramos para que Lupita continúe en buena salud juntamente con el bebé, o la bebé mejor dicho, ¿verdad? Y pues Lalo, no estés tan nervioso, siempre hay una primera vez y creemos que Dios te va a guiar, ¿sí? También, hermanos, me resta también comentarles que esté al pendiente del grupo de oración. Ahí nuestro hermano Fernando Nava día a día fielmente comparte esos devocionales. Excelente palabra del Señor que nos comparte, no se los pierda, léalos totalmente, en lugar de estar compartiendo frases humanistas que usted piensa que son cristianas. Hermano, mejor lea los devocionales que nuestro hermano Fernando comparte. También, gracias al Señor, tenemos esta sección de por las noches, como entre las 8 y las 9, a veces se me pasa, cuando ya los publico muy tarde, casi a las 12, es error mío, lo reconozco. Son la sección de las enseñanzas o palabras desde la roca, mejor dicho, esa sección que hemos creado como producto de la contingencia de esta pandemia que afectó mundialmente a los seres humanos, pero era un proyecto que ya teníamos en mente desde años atrás, pero gracias al Señor se dio en medio de esta situación. Vamos a continuar después de que se levante la contingencia o la cuarentena o el encierro, confinamiento, como usted le quiera llamar. Vamos a continuar con esta sección de palabras desde la roca. Creemos que Dios las usa para beneficio de nuestras almas, de nuestros espíritus, tener o escuchar palabras de aliento. No somos los únicos, yo sé que por ahí en las redes hay muchos hermanos, muchas iglesias que comparten este tipo de enseñanzas. También es bueno escucharlas. Por ejemplo, yo escucho las palabras del hermano Sugel Michelén, que se llama Palabras Alcanzado. Son buenas enseñanzas, se las recomiendo, pero también vea las que ofrece la Iglesia Bíblica en la Roca. Pues hermano, no me resta más que orar para terminar este culto de adoración al Señor. Le invito a que nos pongamos en una actitud de oración. Le pido que usted ahí se tome de sus manos con su familia, su esposa, su esposo, sus hijos. Si está solo, hermano, no se preocupe, el Espíritu de Dios está con usted. Y vamos a elevar una oración al Señor. Le invito a orar y posteriormente ya terminamos esta transmisión. Amado Dios, en esta ya tarde agradecemos, Padre, la gran bendición que tú nos das de dirigirnos a ti.
Gracias, Señor, por tu palabra, porque entendemos que tu Santo Espíritu es la garantía de nuestra salvación. Y eso solamente por pura gracia, Señor. No tenemos más palabras que decirte, sino rendir nuestros corazones delante de ti, Señor. Unos corazones que tú has purificado, que tú has limpiado a través de la sangre de Cristo. Que sin ningún mérito en nosotros, tú tuviste a bien mirarnos con gracia y misericordia. Gracias, Padre. Esperamos y deseamos, Señor, que nuestras peticiones sean conforme a tu voluntad. Que tú respondas, Señor, conforme a tu sabiduría, tu conocimiento infinito. Tú sabes lo que necesitamos, Padre. Solamente tú. Nuestra vida está en tus manos. Tú eres nuestra garantía. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Solamente a ti vamos, porque eres el único que tiene palabras de vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pues mi hermano, que el Señor le bendiga.